Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté una vez más sobre tu vida. Nuevamente conectados aquí, nuevamente agradecidos con el Señor, agradecidos con cada uno de ustedes, agradecidos con todos aquellos que nos dan la oportunidad de poder transmitir e incluso con aquellos que se conectan. Le damos gracias al Señor por este día, gracias al Señor por esta conexión, sabiendo de que es Él el que nos guía, nos dirige y es Él el que establece todas las cosas en nuestra vida, sabiendo que en todo y para todo Dios está en medio y en todo y para todo Dios nos está enseñando siempre, constantemente. A veces no entendemos ni comprendemos es que lo que Dios nos quiere enseñar, pero ni por qué a veces hacemos las cosas, pero en todo Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene algo perfecto. Así que hoy una vez más quiero que oremos, le demos gracias al Señor por este día, gracias al Señor por lo que hoy vamos a hablar aquí, pero sobre todo para que sea Él tomando el control de mi boca, tomando el control de mis palabras, para que todo lo que digamos sea su Espíritu mismo hablándote. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en esta hora, Padre, te alabo, te exalto, te glorifico. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrando todo lo que hay que hablar, todo lo que tienes que decir, Señor, revelándonos tu palabra, revelándonos, Señor, lo que tú vas a hacer y cómo tú lo vas a hacer. Padre, eres tú hablando, Señor, y no siendo yo, Señor, que la palabra que hoy aquí has hablado, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor, que sea ella, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, sea ella hablando, Señor, y tocando y ministrando nuestras vidas para que podamos hacer conforme tu propósito y vivir conforme tu verdad. Gracias te doy, mi Dios, por todo. En tu nombre, Señor, yo lo clamo, yo lo creo y yo te lo pido. Amén y amén. Hoy quiero traer tu mensaje, quiero compartir tu mensaje bajo el título que se llama Generación Perdida. Yo no sé si tú lo sabes, pero la Biblia nos narra de una generación que se perdió, de una generación que no conoció a Dios, de una generación que realmente se apartó e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y, ¿saben? Estos días Dios me hablaba en torno a eso. Dios me hablaba en torno a las generaciones, Dios me hablaba en torno es más, incluso escuchaba y leía cosas en torno a las generaciones, no en torno a las generaciones en torno a Dios, sino en torno en global, en la humanidad. Dios me hablaba mucho en torno a las generaciones y leyendo descubrí que, bueno, hay todas las generaciones de hierro, que al menos aquí en Europa se le llaman las generaciones de hierro a nuestros abuelos, a mis abuelos en mi caso, o incluso a mis bisabuelos, que son aquellas generaciones que superaron una pandemia, superaron una guerra, superaron una dictadura, en el caso de España, superaron incluso una transición y tuvieron que afrontar muchas cosas, muchas crisis económicas, muchas dificultades, muchas piedras en el tropiezo, en el camino, muchas piedras para tropezar en el camino, pero que al fin ellos lograron soportarlo todo y lograron alcanzar la meta, ¿no? En el transcurso hay varias generaciones, yo no las conozco todas, ni las sé todas, ni más, ni sé a cuál pertenezco por edad. Pero sí que sé que hay una última generación que le llama la generación de cristal. Es la generación que engloba a todos los nacidos después del 2000. Es decir, todos los que tienen 21 años para de 21 años hasta los nacidos ahora en este último tiempo, les han nombrado la generación de cristal. ¿Por qué? Porque dice que son muy sensibles, muy susceptibles y que cualquier cosa se rompen, con cualquier cosa se derriban, con cualquier cosa se desaniman, con cualquier cosa se aburren, con cualquier cosa se cansan, con cualquier cosa desisten. ¿Saben? Esa generación, nosotros dentro de la iglesia tenemos una generación así, con una gran diferencia, que no engloba una edad. No es una generación que va de tal año a tal año, no, ni que es de tal edad tampoco. Tenemos una generación de cristal que ella está visible, está palpable, está en todas las congregaciones, está en la iglesia a nivel mundial,
pero engloba desde gente joven hasta gente madura. Engloba desde gente que jamás ha tenido ninguna representación dentro de la iglesia o no ha tenido ninguna función dentro de la iglesia, hasta incluyendo pastores y apóstoles. Y suena duro y suena difícil, pero sí es cierto, hoy hay pastores que son hiper mega sensibles, que les cuesta aguantar. Hoy en día vemos todavía como en muchos lugares hay pastores que se suicidan. ¿Por qué? Porque pertenecen a esa generación de cristal. Oye, nosotros debemos aprender a soportar y aprender a luchar, aprender a aguantar lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que a veces no entendemos que todo esto tiene un camino y todo esto tiene un proceso. Mira, yo quiero leerte en el libro de Jueces, la generación que se perdió. Jueces 2, del 10 al 15 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordó las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonando al Señor, Dios de su antepasado, quienes les había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así que provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a los Baales, a las imágenes de Astoret, los cuales hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y los que entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaban sus posesiones, les vendían a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlo. Cada vez que los israelitas salieron de la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Dice que al principio de todo, después de que muriera todos los de esa generación. ¿Quién eran los de esa generación? Muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos lo que, cuando la Biblia narra cosas, lo que realmente se refiere. Los que hablaba de esa generación era aquella generación de los que habían conquistado, aquella generación que conquistó toda la tierra prometida. Estamos hablando de la generación que salió del desierto, aquellos que vieron la mano, la gloria de Dios en el desierto, pero también vieron la mano y la gloria de Dios en todas las batallas que ellos libraron a través de la tierra que habían de conquistar. Esa es la generación previa a la generación que se perdió. Esa es la generación que había antes a toda la generación que se perdió. Es decir, se perdió una generación de la generación después de los que conquistaron. Es decir, se perdió aquella generación en que los padres estaban más preocupados de batallar, más preocupados de conquistar, más preocupados de hacer, que realmente de encaminar y de guiar a sus hijos hacia los caminos y a la voluntad de Dios. Hoy en día hay una generación que se está perdiendo por culpa de los que tienen que dejar un legado, por culpa de los que tienen que enseñar. Mira, yo no estoy hablando ahora mismo ni quiero responsabilizar a los padres tienen su responsabilidad y deben hacerla, pero saben que hoy estoy hablando de la generación que hubo antes que nosotros y de nosotros como generación. Hace un tiempo yo te predicaba y te enseñaba sobre el legado. Muchas veces nos preocupamos más de la herencia que del legado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestro legado marca generaciones. Nuestro legado no marca simplemente a alguien, sino marca generaciones completas. Y hoy en día nosotros como hijos de Dios, al menos yo te hablo desde mi postura, lo que yo heredé, la herencia que yo tuve, déjame decirte, está muy lejos de realmente ser lo que Dios designó. ¿Saben? Mira, yo le voy a decir un poquito por encima lo que yo heredé como hijo de Dios. Yo heredé primeramente que yo iba a la iglesia, no que yo era la iglesia. Esa es la primera herencia que yo recibí de parte de cualquiera denominación, porque todas predicaban lo mismo. Yo voy a la iglesia no contando que yo soy la iglesia, atando y diseñando y encerrando a Dios simplemente en un lugar, no entendiendo que la gloria de Dios va más allá de las cuatro paredes de un lugar de reunión y no entendiendo que la iglesia de Cristo no es algo que se pueda establecer en un lugar, sino es algo que está establecido a nivel global. Que la iglesia de Cristo es una corporación que va y llega hasta los confines y es algo que engloba todo. No entendiendo eso, pero esa fue la primera herencia que yo recibí. La segunda herencia fue que yo debía vestirme con unos patrones concretos para ir a
a la iglesia, que yo debía vestirme para reunirme de una forma concreta, porque si no, yo estaba quebrantando, estaba rompiendo, estaba no haciendo la voluntad de Dios, estaba en pecado y me estaba perdiendo. Otra cosa que yo recibí de la iglesia era que yo debía ser serio, que yo no podía ni tan siquiera ser alguien alegre, sino que debía ser serio y triste. Me había vuelto un cristiano triste, o me tenía que volver un cristiano triste, sin alegría, sin gozo. Eso es otra cosa que nosotros recibimos. Otra cosa que nosotros recibimos es el tema del diezmar por cambio, por multiplicación, no diezmando por obediencia, no diezmando por fidelidad, sino diezmar para que Dios me multiplique. Esa es otra herencia que nosotros recibimos. Bueno, y como esas tantas cosas, los códigos de vestimenta, los códigos que se establecieron dentro de la iglesia, la sana doctrina. Otra herencia que nosotros hemos recibido fue el tema del altar, el tema de las plataformas, el tema del predicar, el tema del anatema, etcétera, 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 etcétera. Fueron tantas cosas que por el transcurso hemos ido recibiendo supuestamente de aquella generación que saben que han provocado que nos perdamos. Hoy en día vemos una tremenda complicación para nosotros llevar el evangelio en cualquier lugar donde ya se haya predicado el evangelio. ¿Saben por qué? Porque aquellos que llevaban a la gente a libertad eran los mismos que luego los juzgaban y los condenaban. Aquellos que decían que Cristo amaba eran los mismos que luego los odiaban. Aquellos que decían que Cristo era paz, que Cristo era amor, eran aquellos que traían fuego y juicio sobre la gente. Esa es la generación que provocó que nosotros no hayamos conocido a Dios, o muchos de nosotros no hayan podido conocer a Dios. Por eso es tan importante lo que nosotros recibimos como es tan importante lo que nosotros damos. Por eso es tan importante entender de que no podemos ser como aquella generación que se preocupó simplemente de conquistar. Nosotros debemos ser aquella generación que se preocupa de conquistar, pero también de delegar, también de entregar, también de llevar, también de hacer que los que vienen por detrás puedan crecer, también hacer que los que vienen por detrás puedan seguir expandiendo el reino, que hacer que los que vienen por detrás puedan seguir llevando la verdad de Cristo. No podemos ocultar eso, no podemos dejar eso ahí tirado. Mira, yo te voy a decir algo. Tú no tienes ni idea de lo difícil que es predicar el evangelio aquí en España, al menos en Cataluña o al menos en Gerona. Aquí hay muchísimas iglesias, pero tú puedes hacer una campaña evangelística con los mejores grupos, tú puedes hacer una campaña evangelística con todo. Y déjame decirte, tú no vas a alcanzar de más de 30, 40, 50 personas. Y no van a ser 50 o 60 nuevos creyentes, sino van a ser 40 que se reconcilian con el Señor, 40 que vuelven a los caminos del Señor. Todos los demás serán convertidos, pero serán que 20. ¿Por qué? Porque durante años se ha enseñado mal, durante años se ha predicado mal, durante años se ha llevado engaño, durante años se ha llevado cosas que no han estado bien hechas y se ha llevado juicio y condenación sobre mucha gente, y hoy ha hecho que todo sea más difícil. Ahora tú sabes cómo sería mucho más fácil predicar yendo a un lugar donde jamás se predicó el evangelio, donde jamás se dijo una palabra, donde jamás se habló de Cristo. Fíjate, cuando Pablo llegó a la isla de Malta allí, que le picó la serpiente en la mano, Pablo se la sacudió, la echó al fuego, aquellos ya empezaron a pensar que ese hombre era un Dios, y Pablo empezó a predicarle a toda aquella gente se arrepintió, se convirtió. Viendo las obras, viendo los señales, se arrepintieron y se convirtieron. Hoy en día tú puedes hacer obras y señales, hoy en día tú puedes hacer muchas cosas y no se convierten. ¿Por qué? Porque tenemos un legado o recibimos un legado, una herencia, que no nos guía. La generación que nos llevó por delante nos ha dejado ahí y ya nos espabilaremos. Mira, algo que está deteriorando a muchos pastores es el tema de cuántos miembros tienen en su congregación. No importando ni cómo son, ni quién son, ni si son discipulados, si no sabes cuántos miembros tengo en mi congregación. No es que yo tengo 300, no es que yo tengo 40, no es que yo tengo 100. Mira, esto no es por miembro. El que te dijo que los frutos de tu pastorado, el que te dijo que realmente tu llamado iba a estar reflejado a través de los miembros, ese te mintió, te engañó. Ese es un hijo de perdición porque simplemente se basó en todo lo que él ve a través de sus ojos naturales. ¿Sabes qué? Tu llamado va a estar establecido en cuánta gente tú seas capaz de llevar
a Cristo mismo, enseñar realmente a Cristo mismo. ¿Saben? Puede ser un pastor que estés pastoreando a 10, puede ser un pastor que estés pastoreando a 12, pero tú puedes tener 12 discípulos, 12 hijos maduros, que esos son realmente los que son el sello de tu pastorado, el sello de tu apostolado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hoy en día simplemente está basado en miembros. Hoy en día está basado en cuán grande es mi congregación, está basado en cuánta gente tengo, está basado en cuán buen sonido tengo, está basado en cuánta gente viene, está basado en cuánto predico, está basado en cuántos caen cuando oro, está basado en etcétera, 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 etcétera. Puramente emoción, puramente visual, puramente algo establecido por el hombre, no entendiendo que Dios va mucho más allá, que Dios va mucho más lejos de las paredes de una congregación y que Dios es mucho más poderoso y potente que todo eso. Mira, mi hermano, es hora de que nosotros seamos esa generación que va a llevar al reencuentro a todos los que se perdieron. Y ya te dije que en el caso de Dios las generaciones no tienen nada que ver con edad. Probablemente yo siendo joven sea más maduro que muchos que son más mayores que yo, y probablemente hay gente más joven que yo que sea más madura que yo, porque al fin y al cabo yo también veo que a mí me falta madurar y en muchos ámbitos de mi vida. A veces pienso que soy igual que un crío y que arriesgo demasiado según lo que hago, pero bueno, eso son cosas que quedan ahí. Pero ese es la dinámica y esa es la idea. La idea es que nosotros como generación llevemos un legado y que en la generación que venga por detrás de nosotros no se pierda. Tú saben, mis hermanos, qué difícil es tratar con la generación de cristal dentro de la iglesia. Y la generación de cristal va a ser una generación que por desgracia no va a conocer a Dios, porque no lo está conociendo, y si no cambian no lo van a conocer a Dios. Tú sabes, esa gente que si tú predicas de cualquier cosa le encuentran una pega, cualquier cosa se quejan. De esa gente que si tú la llamas, el pastor, ¿para qué me llama el pastor? Ay, sí, curioso, solo quiere saber. Si no la llamas, ay, pastor que no ama, nunca llama. Esa gente que nunca está contenta con nada, esa gente que siempre está en disgusto, esa gente que cuando llega a la prueba, es que estoy pasando un mega proceso. Todo el mundo pasa procesos, mi hermano, todo el mundo pasa por un camino duro, todo el mundo pasa dificultades, no hay nadie que no pase dificultades. Cristo pasó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él pasó, él sufrió, Pedro sufrió, Pablo sufrió, todo el mundo padeció, y todo el mundo padeció por amor a Cristo, y todo el mundo padeció los padecimientos de Cristo. O sea que en este camino vamos a padecer. Pero estén en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y el paciencia es un peso de la gloria de Dios. No hemos entendido eso todavía. Es que es difícil que todavía a día de hoy tengamos que estar lidiando con esto dentro de las congregaciones. Una cosa es un nuevo convertido y otra cosa es gente que ya lleva años convertida a Cristo, que no entiende que en este camino esto no se trata de ti, sino de Cristo, y que en este camino tú vas a estar batallando constantemente. Y van a haber cosas que no te van a gustar. Y el pastor a veces te va a tener que hablar duro. Y el hermano a veces te va a decir algo que no te guste. Y eso no es motivo para molestarte, enfadarte. Ese es el problema. Que estamos en una generación que si el pastor dice algo que no me gusta, me voy. Que si la hermana me dijo algo, me voy. Que si el hermano dijo algo, yo no quiero estar más aquí. Que si no sé qué, yo me voy. ¿Sabes cuál es un problema? Que ¿dónde acaban? Acaban en el mundo. Acaban vagando sin lugar, sin rumbo. ¿Por qué? Porque todo les molesta, nada les parece bien. Siempre hay una pega en cualquier iglesia. Déjame decirte, no hay una congregación perfecta, no, para esa gente jamás la habrá. La misma congregación de Cristo para esa gente tiene pega. Así que yo te invito a que abras tus ojos y mires y digas, oye, yo estoy siendo influencia para que las generaciones que vienen detrás no se pierdan, o estoy llevando a las generaciones a condenación. A mí me han condenado miles de veces, y si yo le fuese hecho caso a los que estaban por delante mía, hoy no estaría aquí predicándote. Si yo le fuese hecho caso a muchos que abrieron su boca diciendo y hablando y acusando, hoy no estaría aquí ante ti diciéndote ni hablándote estas palabras. En el transcurso de estos años, muchos se han levantado en contra acusando, y muchos se han levantado en contra queriendo sacar y queriendo tomar mi lugar, no sabiendo que esto no se trata de un lugar, que esto se trata de Cristo. Pero déjame decirte algo.
Yo no juzgo ni culpo a nadie de eso, simplemente entiendo de que hay gente que jamás les explicaron la realidad de Cristo, jamás les enseñaron que esto no trataba ni de ellos ni de mí, sino de un cuerpo, de una corporación, de un pueblo completo, de generaciones enteras que caminan, que avanzan y que crecen en torno a Dios, o de generaciones que pierden y se pierden debido a querer hacer las cosas desde las perspectivas humanas. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros debemos ser esa generación del cambio. Debemos ser esa generación que no lleve a la gente a la pérdida. No seamos como los que conquistaron, que se preocuparon más de las conquistas. Saben, hoy en día yo veo iglesias muy preocupadas de lo espiritual y que defiende la gloria, etcétera, etcétera. Y mira, todo eso es de Dios y todo eso es buenísimo y todo eso es... Yo soy el primero que le encanta cuando Dios mueve y defiende su gloria. Pero, ¿saben? No podemos descuidar todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Debemos enseñar a todos y a cada uno de los que están con nosotros, enseñarles que tal vez hoy oramos y no desciende la gloria, pero también fue un culto de victoria. Tal vez hoy estamos cantando y no sentimos aquello de que se nos paran los pelos de los brazos, pero sabemos que la presencia de Dios está ahí. Saben, durante años la iglesia ha pensado que si tú no hablabas en lenguas, que si tú no obrabas milagros, que si tu iglesia no se llenaba, que si etcétera, el Espíritu de Dios o Dios no estaba contigo. Y entonces, ¿dónde queda aquello que dice Mateo al final de su libro, en el último capítulo, los últimos versículos? Dice: yo estaré con ustedes hasta el fin. Cristo está con nosotros, sintamos o no sintamos la presencia. ¿Saben? Cuando tú eres un hijo maduro, tú no necesitas sentir la presencia para tú saber que Dios está contigo. Tú no necesitas arrepiarte ahí, tú no necesitas quedarte con piel de gallina para saber que Dios está contigo. Tú no necesitas ni siquiera hablar en lenguas para saber que Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya tienes esa convicción y lo sabes. Dios está contigo porque Él te llamó a hijo. Y ese es el problema. Por eso hoy tenemos una generación tan sensitiva, una generación que solo busca sentir y solo busca el momento, no entendiendo de que Dios es completo y es en todo tiempo, que a veces no lo voy a sentir y que a veces voy a derramar llanto sin saber, pero es Dios y siempre es Dios. Cuando no lo siento y cuando lo palpito, cuando no lo veo y cuando está a mi lado, siempre está conmigo. Pero eso solamente nosotros lo podemos llevar explicándolo, enseñándolo y mostrándolo en nuestro diario vivir. Pero a veces lo pasamos simplemente en vamos a mover lo espiritual. Y muévete, Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu. Y buscamos que Dios haga, no entendiendo que esto es un camino que nosotros debemos tener la convicción de que Dios está ahí. Muchas veces esperamos que Dios obre un milagro y le decimos a la gente que Dios va a obrar un milagro. Oye, tenemos que tener fe, pero también tenemos que entender que es siempre lo que se va a hacer es el propósito y la voluntad de Dios. Ayudemos a que estas generaciones que vienen por detrás no se pierdan, siendo nosotros también ejemplo para ellos, siendo nosotros también guía para ellos, enseñándoles nosotros también del poder de Dios, pero enseñando también de nuestras convicciones ante Dios, sabiendo de que Dios está con nosotros siempre y que jamás nos va a dejar. Mis amados, no seamos tan ciegos y cerremos nuestros ojos a los que vienen por detrás o a aquellos que se están perdiendo hoy por culpa de nuestra doctrina, de nuestros establecimientos, de nuestras organizaciones. Porque al final, déjame decirte algo, esto no serán organizaciones religiosas, serán organizaciones criminales, porque estarán matando a miles de personas que no podrán llegar jamás a los pies del Señor por culpa de estas malas enseñanzas. Te invito a que seas consciente, que recapacites y que mires qué realmente es lo que Dios está trayendo en tu vida en estos tiempos, pero también qué es lo que tú puedes enseñar a los demás para ser parte de la expansión del reino de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias hoy y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno, Dios mío, que seas tú glorificándote y moviendo tu mano, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder ser luz y a poder ser guía de todas las generaciones pasadas, Señor.
Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que revele, que tu Espíritu Santo sea el que hable, pero sobre todo que sea el que nos enseñe a ser testimonios y el que nos enseñe a poder llevar a las generaciones a que no se pierdan, Dios mío. No queremos ser como aquella generación que se perdió, ni tampoco queremos ser como los antecesores que dejaron que aquella generación se perdiera. Queremos ser motor, utensilio en tus manos para que todas las generaciones de la tierra conozcan y sepan que tú eres Dios, Señor. Gracias te doy, mi Dios. En tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, gracias por conectarte. Si crees que este mensaje viene de parte de Dios y crees que ha sido Dios, pues como siempre te digo, te invito a que lo compartas, a que se lo puedan pasar y enviar a otros para que muchos más puedan disfrutar de la bendición que Dios te ha hablado en el día de hoy. Recuerda, sé luz, sé guía, muestra a los demás realmente lo que Dios trajo en este tiempo, muestra a los demás lo que Dios está haciendo, no sea más de esa generación que se pierde, ni sea más de esa generación que deja que los demás se pierdan. Dios nos ha llamado en un tiempo, Dios nos ha llamado para un propósito, Dios nos ha llamado para algo en esta temporada y no podemos ni desestimar de lo que Dios nos llamó, porque muchas veces desestimamos del camino que Dios nos llamó y nos venimos abajo pensando de que, o incluso viendo o no queriendo ver lo que Dios ha obrado en nosotros. Mira, déjame decirte algo hoy: si estás pensando en desestimar de aquello que Dios te dijo, que Dios te habló, no lo hagas. Sigue batallando, sigue luchando, porque sabes que tal vez Dios te quiera ahí en medio de la brecha, batallando, luchando, porque el propósito que Él tiene es para que sigas en la brecha, para que entiendas que tu lugar es estar batallando. No te desanimes si ves que tu congregación como pastor no crece, porque tal vez Dios te llamó a pastorear 15, Dios te llamó a pastorear 20, Dios te llamó a pastorear 5. No te desanimes, no te desalientes. Esto es una batalla y sabes, a su tiempo Dios hará y Dios te mostrará realmente lo que Él quiere cumplir en tu vida y cómo Él lo quiere cumplir. Pero no te desalientes pensando como los demás piensan o como los demás te quisieron enseñar, que esto tiene que ver con multitudes, tiene que ver con volumen, tiene que ver con cosas, sino esto tiene que ver con Dios y nada más. Y tu mayor milagro o tu mayor obra en Dios es mantenerte en su presencia y mantenerte en obediente en su propósito. Esa es tu mayor obra, la mayor obra que vas a hacer jamás en Dios. Así que mantente firme, mantente fiel, mantente en el propósito, no dejes que nada ni nadie venga a quitarte de él. El propósito de Dios es lo que va a hacer efectivo en tu vida todo lo que Dios determinó desde la eternidad y para la eternidad. Y tu fidelidad en el propósito y tu fidelidad a Dios manteniéndote firme es lo que lo va a hacer que se cumpla. Así que simplemente, como te decía, si crees que este mensaje fue de parte de Dios, si crees que este mensaje ha sido Dios hablándote, compártelo para que otros puedan recibir lo que Dios te habló en este día. Sin más preámbulos, te deseo un buen día o una buena noche, o lo que estés, no sé, la hora que sea. Darte las gracias por conectarte, darte las gracias por ver este video y nada, decirte que la gracia, la paz de Dios esté una vez más sobre tu vida, que su misericordia esté sobre ti y recordarte que la semana que viene nos vemos a la misma hora, en el mismo sitio y el mismo día. Así que nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Que Dios te guarde, que la paz, la gracia, la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Chao, que te vaya muy bien.